¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Después de hacer el primer podcast o el primer intento de podcast, hablando un poco sobre mi relación entre la maternidad y el arte, me quedé pensando, ¿cuál sería el segundo podcast si lo hiciera? Y bueno, lo que se me disparó automáticamente fue Morrissey. Probablemente porque haya sido, o es hasta la fecha, el músico en el que más trabajé. En cuanto a mi línea de trabajo con cantantes, porque tengo como dos líneas, no sé si cada vez más marcadas, creo que en algún punto estas líneas convergen en algunas obras en particular que en otras. Y hay una obra en particular, creo que fue mi segunda o tercera obra que hice, creo que es la tercera, la obra That's How People Grow Up, donde está Morrissey con un pequeño becerro en lugar de un bebé, como estaba en su portada de Years of Refusal. Creo que fue como el comienzo de lo que después terminó siendo la serie sobre él, donde tengo 35 obras, si no mal recuerdo, hasta la fecha. Tengo pendiente hacer un par más para este año. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el año y como les decía en el podcast anterior, con esta cuarentena donde estoy a contrarreloj y realmente tengo menos tiempo del que esperaba. Así que de momento en el tintero. Obras en el tintero. Para hablar de Morrissey tengo que remontarme al año 2016. Al 2016 particularmente en Instagram, donde tenía un público bastante participativo, bastante amante del pop art, de Andy Warhol y de música más ochentosa tal vez. La gente cada vez me empieza a pedir más a Morrissey. Si no tenía ganas de hacer una obra de Morrissey. La verdad es que había escuchado 2 o 3 temas en la radio, siempre de fondo. Era algo que estaba siempre ahí, al menos donde yo vivía en Argentina, en Buenos Aires. Acá lo escuchás a Morrissey, pero no tanto. Cada tanto te aparece en algún lado, pero no tanto como en Argentina. Que en Argentina es una cosa, viste, casi te diría, al menos en lo que es la radio, es uno de esos fijos, ¿no? El mate, el dulce de leche y Morrissey. Casi como en esa línea. Entonces, sabía quién era, sabía de su activismo en relación a los derechos de los animales, pero ya desde los años 80, donde más en lo que es rock era algo como muy raro de ver o te diríamos que, un pionero del tema, ¿no? Pero más allá de eso, no sé, nunca me llamó la atención, Aparte tenía un look muy Elvis, ya de movida, pelo oscuro, jopo. Sentí que no era muy diferente a muchos otros afuera. Me gustaba, sí, como esa especie de cicatriz que tenía en una de sus cejas, pero ya como en una edad más adulta. Me estoy acordando de algo muy bizarro, de hecho. No lo tenía muy de vista, sabía de temas de la radio y demás. Y me sorprendió muchísimo encontrarme con que el Morrissey de los de Smith era el mismo Morrissey del gato en la cabeza. El Morrissey del gato en la cabeza, con eso me refiero a una sesión de fotos que le hicieron a Morrissey para la portada de su álbum Years of Refusal, donde él aparece, con un gato en la cabeza. Perdón por todo este quilombo. Basta. Bueno. En Google me aparecía el Morrissey flaco, hiper flaco, con estas camisas sueltas floreadas, con las flores, los ramos de flores de lilies en los bolsillos del jean. Y por el otro lado el Morrissey de camisas más ajustadas al cuerpo, lleno de collares, lleno de cruces y con el pelo entrecano. Sinceramente toda mi vida pensé que eran 2 personas distintas. Que una era Morrissey, para mí Morrissey era este hombre ya más centrado en edad. Y por el otro lado estaba este flaco de los de Smith. De Smith, no sabía ni el nombre. Y fue como una revelación darme cuenta que eran la misma persona. Como si hubiesen sido realmente 2 personas completamente diferentes. No fue hasta que vi una foto en particular que compartió Sparks en su Facebook, donde estaban ellos 2
ahí a comienzos de los 90, mediados de los 90, creo que era el año 95 por ahí, sentados con Morrissey. Fue como una revelación en ese momento también, porque sentí que, bueno, tal vez tendría que pegarle una escuchada, tal vez este tipo es bueno. Dante, por favor. Y una vez que decidí escucharlo, digo yo que fue un viaje de no regreso. Lo que recuerdo en particular de esta obra fue ese gran dilema que tuve, que no lo había tenido antes con otro artista. Y fue el tema religioso. Porque bueno, como yo les conté en el podcast anterior, soy una persona atea. Y así como hay chicos que se crían con el cristianismo u otro tipo de religión, donde ya los padres le van inculcando cierta ideología, a mí me criaron en un absoluto ateísmo. Y bueno, y es gracioso, ¿no? Porque es como que uno nunca piensa que el ateísmo puede ser algo que te lo impongan, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue. Las dos primeras obras de Morrissey diría yo que fueron como más retratos. La primera obra, que es el retrato de él, que hice de Morrissey, recuerdo que, si lo comparo con las últimas obras, la veo como tan inocente, es como algo nuevo, ¿no? Algo completamente, el primer amor, ¿no? La primera etapa de enamoramiento, diría yo, donde todo es color de rosa y estás pisando nubes y bueno, todo bien, pero a la persona todavía no la conoces. Con Morrissey fue exactamente eso. Esa primera obra era la pureza, ¿no? Esos colores medios pasteles que usé y esta cosa de la ceja desprendiéndose como una pluma. Creo que es un retrato perfecto de eso, del comienzo de un enamoramiento. Ya la segunda obra habla un poco más de otros temas, ¿no? De la homosexualidad no abierta de Morrissey o otros aspectos más, ¿cómo decirlo?, más ambiguos, ¿no? Que juegan en él y que creo que está bueno, que son parte también de su misticismo, ¿no? Eso no es, finge, está actuando, no, es gay, no sale del closet, ¿por qué? Y así. En la tercera obra ya estoy retratando a un Morrissey entrado en edad, que es el Morrissey que sinceramente a mí más me gusta. Las dos primeras fue Morrissey joven. En esta tercera ya es un Morrissey más grande y acá ya comienzo a conocerlo. Ya comienzo a conocer al hombre, al músico. Ya comienzo a engancharme yo también con su música. Ya comienzo a tenerlo como, bueno, un ídolo nuevo. Ya esa etapa de enamoramiento pasa a ser otra cosa, pasa a ser más fanatismo, pasión. Pero con Morrissey tenía un tema. Y ese tema tiene que ver con la religión. Lo que en particular más recuerdo de esta obra era el tema de sus cruces, de todos estos collares que él tiene en el cuello. Me chocó mucho, me chocó. Ahora estoy acostumbrada, pero bueno, al principio pues forman parte del paquete, ¿no? Es imposible despegarlo de esos collares con piedras a veces, pero bueno, mayormente con cruces religiosas. Y uno cuando va conociendo más en relación a Morrissey y sus letras y etcétera, uno se da cuenta que él a veces hasta está avergonzado de ser creyente. O que hay una parte de él que es atea, realmente es atea y necesita seguir creyendo. Tal vez como una manera de no avergonzar a la educación que le dieron, ¿no? Y lo que recuerdo más en particular de esa obra fue todo el momento previo de debate interno, preguntarme si debía o no hacerlo, si debía incorporar estas cruces y estos simbolismos en los que no creo en una obra mía. Era casi como ir en contra de mis creencias, pero después de estarlo debatiendo un rato largo, dije sí, las tengo que poner porque forman parte del mundo de Morrissey. Y de este mundo, bueno, a veces lleno de contradicciones también. Creo que es un poco lo que más me atrajo de él. El misterio. El misterio y la provocación. Porque es como un constante preguntarse
¿Es esto? ¿No lo es? ¿Es creyente? ¿No lo es? Y toda la figura del inmigrante también, toda la figura que conlleva del inmigrante, es un inglés viviendo en Estados Unidos. Creo que eso también me acercó muchísimo a él. Tal vez si lo he pensado mil veces, si siguiera viviendo en Argentina, si nunca hubiese venido acá, tal vez nunca lo hubiese escuchado, tal vez nunca hubiese sido una seguidora más. Y hay un montón de cosas que me llegan desde otro lado. Y creo que no por nada la gran parte de los fans de Morrissey en Estados Unidos son latinos, porque nos une todo el tema del ser inmigrante, que él trata muchísimo en sus canciones, de manera directa e indirectamente. La falta de un lugar de pertenencia. Y no solo en una manera geográfica, ¿no? En un montón de aspectos. Y todo eso creo que me acercó a él. Y en ese momento donde tenía que decidirme, tomar la decisión si hacer esas cruces o no, diría casi hasta de traicionarme a mí o no, entendí que estaba haciendo un retrato de él, que no es un retrato mío, no era un retrato mío. Aunque bueno, podamos debatir mucho sobre cuánto una obra tiene del artista, ¿no? Richard Avedon, que es un fotógrafo que amo, él siempre decía que sus retratos eran más sobre él mismo que de las personas que él retrataba. Y creo que el arte tiene muchísimo de eso y no tengo ninguna duda. Por algo, bueno, elegimos, como en mi caso también, cierta figura y a cierta otra figura no. Por algo tanto Morrissey y no tantos otros, ¿no? Por algo, son elecciones, sí, no tengo ninguna duda de eso. Pero también está el retrato del personaje, de la persona a retratar. Y bueno, nada, sí, voy a decir personaje, porque yo creo que Morrissey en ese aspecto tiene como mucho de impenetrable y también tiene mucho de personaje. Los juegos de la que tiene con la prensa, también en relación a todo el tema político, donde se debate si es fascista o no, bueno, también creo que forman parte de un juego que a veces ni siquiera él mismo se lo cree o queda perdido un poco en todo eso. Creo que es algo que veo también en muchas figuras hoy en día. Tal vez el ejemplo más claro sea Madonna, donde siento que las redes y ciertos juegos que antes tal vez aplicaban para ellos, para difundirse en su carrera y demás, hoy en día no lo saben manejar y tal vez se les va de las manos o ya no tienen la misma eficacia que tenían antes. Uno entra al Instagram de Madonna, por ejemplo, y ve a una persona completamente expuesta, donde ya casi se ve decadencia total. Sería como entrar al baño y abrir la puerta y ver a Marilyn Monroe cagando, ¿no? Eso jamás va a pasar, porque Marilyn está muerta, porque Marilyn, bueno, aparte murió joven y todas las historias y es un mito, pero imagínate eso, ¿no? Abrir la puerta y ver de golpe a Marilyn Monroe cagando. Morrissey no tiene red social, eso fue también una de las cosas que él más me atrajo. Ahora tiene, pero bueno, hay gente a la que la discográfica le paga y la administra. Pero eso también me gustó mucho de él, el hecho de no tener tal vez que desilusionarme con la figura detrás, ¿no? Con la persona, como tal vez me ha pasado anteriormente con otro cantante. Hoy creo que quería hacer más una reflexión sobre ese momento, sobre a veces, no diría cuándo ceder o cuándo cierto simbolismo forma parte también después de la obra y después también de la figura dentro de la serie, cómo seguir jugando en relación a eso. Creo que si vemos toda la cadencia que fueron de las obras en relación a las cruces, cuándo hay más, cuándo no hay más, cuándo ya forman parte ya hasta de un elemento, diría, no bizarro, sí, hay obras donde ya lo exploro ya hasta en un punto casi bizarro, el tema de la fe, como no quiero decir como un chiste, pero como forma parte del disfraz de Morrissey también, forma parte de su personaje. Había leído la otra vez a un crítico de arte hablar de la obra como un acto de amor y seguí pensando en eso. Y creo que en el momento donde decidí hacer la obra bien sobre Morrissey y no sobre mí, fue como un acto de amor. Lo sentí en ese momento y sí, y creo que, no sé si la palabra es dejarlo ir, pero creo que fue un momento, casi diría de entrega, donde casi dije sí, acepto.
Y bueno, vamos a ir por este lado. Yo entiendo que vos seas así y yo soy así. No soy creyente, pero voy a creer en vos, voy a creer en tu música, voy a creer en tu figura. Creo en esto, creo en esto. Creo en el arte una vez más. Esa fue la tercera obra después de un montón de obras más que vinieron.